oportunidad del cumplimiento para que tengan acceso a este material en el momento que ustedes así lo consideren. Voy a dar inicio ya a presentar a nuestros ponentes, que ya los veo ahí listos. Gracias, Alejandra, y gracias, Alejandro, que nos van a platicar el día de hoy de la prestación de servicios de construcción y desarrollo de bienes inmuebles, por un lado, la fracción quinta, y también nos van a hablar un poquito de la fracción sexta de la comercialización o intermediación de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes. Vamos a, supongo, iniciar contigo, Alejandro, ¿correcto? Para presentarte, yo sé que primero son las damas, pero en esta ocasión va a iniciar el caballero, así que voy a presentarlo primero. Alejandro Ponce es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene maestría en contribuciones, tiene maestría también en gestión de riesgos con especialidad en compliance, fraude y blanqueo por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Tiene practicando la materia de prevención del lavado de dinero desde el 2005. Yo creo que uno de los que tiene mayor experiencia en esta rama. Es director adjunto de la firma Defensa Fiscal, grupo jurídico. También es director general de la firma Consultoría en Actividades Vulnerables. Es certificado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en materia de prevención del lavado de dinero. Es miembro de varios consejos, es autor de más de 20 libros. La verdad es que es un honor tenerte el día de hoy con nosotros, Alejandro. Gracias por acompañarnos. Y viendo que están juntos, pues voy a presentar también a Alejandra, porque si no se me va a sentir, y además es la vicecoordinadora del Comité de Prevención del Lavado de Dinero, es la que manda realmente. Si es que Alejandra es licenciada en Contaduría, tiene estudios en lo fiscal, con una maestría en Administración, también es licenciada en Psicología. Actualmente está cursando la maestría en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Capitales. Es socio director fiscal de Vallejo Rico y Asociados. Tiene certificación profesional de contadores públicos. También cuenta con la certificación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en materia de prevención del lavado de dinero, la certificación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y ahora la certificación de la UIF. También tiene certificación profesional en contabilidad y auditoría gubernamental y certificación profesional en fiscal. Es consejero de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en Tampico, vicepresidente de Operaciones de Legislación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el sur de Tamaulipas, vicepresidente del Comité de Prevención del Lavado de Dinero de World Compliance Association. Bienvenida, Alejandra. Gracias por acompañarnos. Y adelante, el micrófono es todo ustedes. Voy a estar al pendiente de las preguntas por si no tienen inconveniente. Cuando ustedes me lo indiquen, pues voy a estar aquí monitoreándolas para hacérselas, para mencionárselas y ya, para que las entiendan. Claro que sí. Gracias, Alonso. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bien, pues exactamente hoy en esta sesión del seminario de actividades vulnerables de la World Compliance, vamos a hablar de las fracciones 5 y 6 del artículo 17 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. La fracción 5, bueno, habla de la actividad inmobiliaria y la fracción 6 de joyas, relojes, metales preciosos y piedras preciosas. Bien, pues vamos a iniciar. Vamos a compartir las presentaciones que preparamos para este día. Y pues muy bien, vamos a dar inicio. Me imagino, Alonso, que ustedes nos van ayudando con las preguntas, ¿verdad? Piedras preciosas. Bien, entonces. Sí, voy a estar pendiente de las preguntas. ¿Quieres que las vaya haciendo conforme vayan manifestándolas en el chat o al final? Como ustedes me indiquen. Si tú ves que son oportunas para el tema que estamos hablando, si quieres adelante las vas haciendo, y las que veas que a lo mejor pueden no estar muy en el tema que estamos tocando, podemos ir dejando para el final. Sí, gracias. De acuerdo. Bien, gracias, muy bien. Pues entonces vamos a dar inicio. Bueno, como lo vemos, la fracción 5, y ya lo mencionamos, habla del sector de los inmuebles. Vamos a ver cómo hay, dentro de esta fracción quinta del artículo 17, hay varias actividades, pero bueno, en general se refieren al sector inmobiliario, el de los inmuebles. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque en las recomendaciones del GAFI, en la recomendación número 20,
22, que es la que se refiere a las actividades y profesiones no financieras designadas, habla de que hay actividades precisamente que no son financieras, que deben de aplicar las mismas medidas de debida diligencia del cliente, que así como lo hacen las entidades del sector financiero. Entonces, bueno, como ya seguramente sabemos, porque se ha mencionado en sesiones anteriores, el GAFI es el ente que dicta las recomendaciones que contienen los estándares que todos los países deben implementar para combatir el lavado de dinero. Y entonces, estas recomendaciones, bueno, al dictar estos estándares, señalan qué es lo que deben hacer los países para combatir el lavado de dinero, y entre otras medidas van dirigidas a actividades que no son financieras, que no son de bancos, de entidades financieras en general. Y esta recomendación número 22 dice que, entre otras, las actividades que deben de cumplir con estas mismas medidas son las de los agentes inmobiliarios. Y dice cuando estos se involucran en transacciones para sus clientes concerniente a la compra y venta de bienes inmobiliarios. Entonces, el GAFI dice que los agentes inmobiliarios, entendiendo aquellos intermediarios en operaciones inmobiliarias, cuando realizan o prestan este tipo de servicios, deben de cumplir con las medidas de debida diligencia del cliente, así como lo hiciera una entidad financiera, es decir, deben identificar a los clientes, deben de llevar registros de las operaciones de sus clientes, deben de reportar las operaciones a la autoridad competente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vemos ya cómo es el propio GAFI el que dice que los agentes inmobiliarios deben ser un sector que debe de cumplir con medidas de prevención de lavado de dinero. Bien, y esto porque el GAFI en los análisis que hace dice que en el sector inmobiliario el patrón más común es la compraventa de un terreno o de un inmueble, la construcción o el pago de alquiler o arrendamiento con fondos ilícitos. Es por eso que, bueno, esta actividad es considerada una actividad que debe estar sujeta a medidas de prevención de lavado de dinero. Y en los análisis, en los casos que analiza el GAFI, dice que se detectaron tanto casos de operaciones en efectivo como modelos de financiamiento más complejos, como por ejemplo la captación de fondos a través de fondos inmobiliarios. Entonces, esto es como un resumen, pero en general el GAFI lo que observa es eso, que cuando hay compraventas de inmuebles, cuando hay construcción, cuando hay incluso arrendamiento, pueden estarse utilizando recursos ilícitos para pagar estas operaciones. Sabemos que el lavado de dinero consiste en la utilización de recursos ilícitos o recursos que provienen de actividades ilícitas. Entonces, aquí el GAFI reconoce que en esta actividad inmobiliaria puede haber recursos ilícitos. Y habla también de las operaciones en efectivo. En efectivo, bueno, igualmente cuando hay dinero en efectivo, pues se tiene cierta sospecha de que ese dinero pudiera ser ilícito, porque para como está la regulación el día actualmente, bueno, pues el dinero no tendría por qué estar fuera de los bancos, ¿no? Ya incluso la legislación fiscal te orilla a que todo lo manejes, todo tu dinero lo manejes en entidades financieras, en el banco. Entonces, bueno, el GAFI dice, si hay operaciones en efectivo que financian actividades inmobiliarias, pues eso puede ser un indicador de que puede haber lavado de dinero. Y es por eso que se regula el sector inmobiliario como una actividad y profesión no financiera designada. Bien, entonces lo que hace México es recoger esta recomendación en el artículo 17 de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, que está vigente desde el año 2013. Y desde 2013, en la fracción quinta de este artículo 17, se señala que es actividad vulnerable. En México, a las actividades y profesiones no financieras se les ha denominado actividades vulnerables. Son aquellas actividades en las que puede haber utilización de recursos ilícitos. Y bueno, pues en atención o en cumplimiento a esta recomendación 22 que veíamos hace un momento, en la fracción quinta del artículo 17 de esta ley, dice que es actividad vulnerable la prestación habitual o profesional
de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. Bueno, esto parece un poco enredado, vamos a explicarlo, porque decíamos hace un momento que dentro de esta fracción hay varias actividades vulnerables. Entonces, lo primero que encontramos aquí es que esa actividad vulnerable y se refiere a la prestación habitual o profesional de servicios de construcción. Yo creo que en las sesiones anteriores ya se ha hablado un poco de estos términos de habitual o profesional, pero bueno, vamos brevemente a recordarlo, ¿no? Cuando habla de prestación habitual, se refiere a algo que se realiza día a día, por hábito, de manera cotidiana, ¿no? No, es cierto que en la ley no viene la definición, pero pues simplemente hay que recurrir al diccionario y algo habitual es algo que se hace por hábito o con frecuencia. Entonces, bueno, pues se refiere a si hay una prestación cotidiana de servicios de construcción, pues es actividad vulnerable. O profesional. Esta actividad tiene el carácter de profesional cuando quien la realiza se dedica a ello, ¿no? Es como parte de su modo de vida, de su modo de obtener ingresos, eso le da el carácter de profesional. Entonces, quienes se dedican a prestar servicios de construcción, arquitectos, ingenieros, inmobiliarias, porque puede ser a través de personas físicas o de personas morales, estarían realizando la actividad vulnerable. Entonces, bueno, yo creo que aquí podemos remarcar un primer punto, ¿no? ¿Quiénes pueden estar realizando esta actividad vulnerable? Pues ya mencionamos, arquitectos que se dediquen a construir, ingenieros que se dedican a construir, personas morales, inmobiliarias, constructoras que se dedican a construir y que, bueno, pues desde luego lo hacen de una manera habitual o profesional. Siempre y cuando se involucre la operación de la compra y venta del bien inmueble. Claro, ahorita vamos a ir viendo esos demás requisitos, ¿no? Pero sí, como primer punto, bueno, ¿quién podría ser el sujeto obligado? Serían estas personas. Ahora, aquí me voy a brincar un poquito a lo que decía ahorita Alejandra, ¿no? Porque, bueno, decíamos que esta es una fracción que contiene varias cosas, que es un poco larga, pero vamos a irla exactamente precisando. Entonces, quienes presten este tipo de servicios de construcción en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes, están realizando la actividad vulnerable. Es decir, cuando el arquitecto construye y vende el inmueble que construyó, es actividad vulnerable. Cuando la constructora, la inmobiliaria, construye el inmueble y lo vende, es actividad vulnerable. Si no hay una operación de compraventa, no es actividad vulnerable. Por ejemplo, si contratamos a un ingeniero, a un arquitecto para que haga una construcción, pero el terreno es mío, yo le voy a pagar al ingeniero, al arquitecto únicamente el servicio de construcción, pero él no me va a vender el bien, porque el bien pues ya está sobre mi terreno, le estoy pagando únicamente el servicio, entonces no es actividad vulnerable. Entonces, servicios de construcción en los que no hay venta del inmueble no es actividad vulnerable. Remodelaciones, todo ese tipo de servicios en los que no se involucra una operación de compraventa no son actividad vulnerable. Una duda muy frecuente, yo recuerdo al principio, a lo mejor todavía puede haber quienes la tengan, ¿no? La obra pública, la construcción de obra pública. Ahí no hay actividad vulnerable porque se contrata únicamente el servicio de construcción. Es decir, cuando se construye, no sé, una carretera, una calle, no se le está construyendo y vendiendo al gobierno. Simplemente el gobierno contrata el servicio de construcción. Entonces, eso no sería actividad vulnerable. Entonces, bueno, ya tenemos la primera, que es servicios de construcción en los que se involucran operaciones de compra o venta. Luego tenemos la otra actividad vulnerable, que es la de desarrollo de bienes inmuebles. Desarrollo de bienes inmuebles, que aquí podría parecer, o sí parecer algo similar, ¿no? Pues un servicio, una construcción y un desarrollo de bienes inmuebles puede parecer algo similar. Sin embargo, en 2017
la autoridad, a través de la publicación de un formato para presentar avisos, nos dijo, no es lo mismo, desarrollo de inmuebles es una cosa y construcción y venta de inmuebles es otra cosa, ¿no? Aunque lo vamos a ver un poco más adelante, pero aquí el desarrollo de bienes inmuebles se refiere la autoridad lo que quiere saber es con qué recursos, con qué dinero se construye un inmueble o un desarrollo de bienes inmuebles. Cuando hablamos de la otra actividad de servicios de construcción y venta de inmuebles, lo que quiere saber la autoridad es quién es el cliente que paga por esa compra del inmueble. Cuando hablamos de desarrollo de bienes inmuebles, lo que la autoridad quiere saber es quién aportó recursos para la construcción de un desarrollo inmobiliario. Y la tercera actividad vulnerable sería la de la intermediación en la transmisión de la propiedad de bienes inmuebles, que es la que se refiere a los intermediarios inmobiliarios. Los agentes inmobiliarios que ponen en contacto a un comprador con un vendedor, ellos también están sujetos a cumplir con esta ley, y aquí esta sería la que vimos en la recomendación número 22 del GAFI. Ahora, el hecho de que aquí en nuestra ley se incluyan otras actividades que no están precisamente en la recomendación 22 del GAFI, que únicamente se refiere a los intermediarios. Aquí ya vimos cómo está el que construye y el que vende. No significa, pues que esto esté mal o que... No, porque cada país debe de implementar lo que dicen las recomendaciones del GAFI, adecuado a las circunstancias de cada país, ¿no? Y aquí, pues, México, al crear esta ley, lo que consideró es que no nada más en la intermediación inmobiliaria pueden detectarse este tipo de operaciones, sino que también, pues, es importante que quienes compran inmuebles, quienes construyen, informen las operaciones que están llevando a cabo. Bueno, entonces, esta es la actividad. No sé si hay algo que sea conveniente agregar en este punto. Creo que únicamente podemos resumir. Si yo soy una constructora que me dedico a que yo me construyo y vendo, estoy llevando a cabo una actividad vulnerable. Si yo soy una inmobiliaria que compra bienes inmuebles y los vende, está llevando a cabo una actividad vulnerable. Si yo soy un broker en el cual contacto a mi vendedor con mi comprador, estoy llevando a cabo una actividad vulnerable. Y si yo llevo a cabo un desarrollo inmobiliario, es una actividad vulnerable, ¿no? Entonces vendrían siendo esos cuatro... De una forma sencilla, estas cuatro tipos de actividades vendrían siendo las que son vulnerables en esta fracción. Así es. Y luego, nos dice que, como vemos hasta aquí, estas actividades son consideradas vulnerables. El hecho de que sean consideradas actividades vulnerables significa que se tiene que dar cumplimiento a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y su normativa secundaria. Todas las obligaciones y deberes que estén previstos ahí los debemos de cumplir. Ahora, en el segundo párrafo de esta fracción quinta nos dice que serán objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda estas operaciones cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 8,025 UMAS. 8,025 UMAS el día de hoy son 780 y tantos mil pesos, ¿no? Entonces, cuando el valor del inmueble es superior a este equivalente a 8,025 UMAS, a ver si me dices la cantidad, la operación se tiene que informar a la Secretaría de Hacienda, se tiene que reportar a través del envío de un aviso. Bien, esto para que la autoridad tenga información de estas operaciones y pueda llevar a cabo sus análisis para determinar o para tener idea de si los recursos pudieran ser ilícitos. 8,025 UMAS en este año son 772,165 pesos con 50 centavos. Entonces, pues yo creo que casi todas las operaciones de venta de inmuebles son actividad vulnerable objeto de aviso, porque pues solamente a lo mejor un terreno muy pequeño, una casa muy pequeña, tendría un valor inferior a 772,000 pesos. Bien, aquí yo creo que podemos mencionar algo que tiene que ver con el riesgo. El riesgo definido en esta normativa es la posibilidad
de que en el acto u operación se estén utilizando recursos de procedencia ilícita. Entonces, cuando hablamos de una operación inmobiliaria en donde hay riesgo, pues es porque hay una probabilidad de que el cliente esté pagando esa operación con recursos de procedencia ilícita. Eso es el riesgo en materia de prevención de lavado de dinero y específicamente en materia de actividades vulnerables. Ahora, como sujeto obligado, ¿qué tengo que hacer con el riesgo? O sea, ¿cómo lo mido? ¿Cómo lo evalúo? Bueno, afortunadamente esta ley de prevención de lavado de dinero es una ley que nos quita un poco esa carga de hacer esta evaluación del riesgo, porque nos establece un umbral a partir del cual la operación es objeto de aviso. En primer lugar nos dice, todas estas operaciones son vulnerables. Ahora, a partir de cierto monto, la tienes que reportar. Entonces, ya no tenemos, para efectos de saber si la reporto o no, no tenemos que hacer esa evaluación del riesgo, es decir, no tengo que analizar si el cliente, si el tipo de operación, si la forma en la que me está pagando, si todo eso me da como resultado que es una operación en la que hay un mayor o un menor riesgo, sino simplemente el valor de la operación rebasa cierto monto, se reporta ante la autoridad. Ya es tarea de la autoridad analizar la información que le enviamos, compulsarla con otro tipo de información que tiene para que ellos, la autoridad, específicamente la unidad de inteligencia financiera, determine si es probable que los recursos sean de procedencia ilícita. Ahora, los recursos del cliente, los recursos con los que el cliente me pagó la operación, en caso de que los recursos con los que el cliente nos pagó la operación pudieran ser ilícitos o de procedencia ilícita, el problema lo va a tener en su momento el que compró el inmueble, el cliente, el que pagó, ¿no? No yo como constructor y vendedor. ¿Por qué yo no? ¿O por qué el sujeto obligado no? Porque él obtuvo el recurso como producto de una operación lícita. La venta del inmueble, la construcción y venta del inmueble, es una actividad, una operación lícita en la que, bueno, seguramente se tuvieron que expedir los comprobantes fiscales, pagar los impuestos. Entonces, ahí hay una operación lícita que me generó recursos a mí como constructor y vendedor del inmueble. Pero si el cliente obtuvo de manera ilícita los recursos con los que pagó, el problema es de él. Y eso es lo que la autoridad va a considerar gracias a la información que nosotros le aportamos en los avisos. Bien, entonces esa sería una primera parte en cuanto a lo del riesgo. Bien. Aquí nos están preguntando un poquito que cuándo se considera que existe una habitualidad, a partir de cuántas ventas o a partir de cuándo se considera que es habitual. Bueno, como decíamos, la ley no lo define, no pone un mínimo, recurrimos a la definición del diccionario que nos dice que es algo que se hace por hábito o con frecuencia. Entonces, cada quien tiene que analizar con qué frecuencia lo hace, ¿verdad? Si construí un inmueble y no vuelvo a construir otro, pues no, eso no sería algo habitual, ¿no? Pero si cada año a lo mejor estoy construyendo un inmueble y vendiéndolo, yo creo que sí podría ser habitual, porque también la construcción de inmuebles no es algo que se pueda hacer rápido y que cada mes estoy vendiendo 3, ¿no? Entonces, yo diría que por ahí ya puede considerarse habitual, pero aunque no sea habitual, si es profesional, estoy actividad vulnerable. Y profesional es, pues, que es una actividad que me está generando ingresos, que me está generando ganancias. Entonces, yo creo que ahí, aunque yo construya un inmueble, pues ya podría ser actividad vulnerable. Y pongo un ejemplo que una vez escuché de una ponencia que dio gente de la Unidad de Inteligencia Financiera hace algún tiempo. De hecho, cuando tuvo que haber sido por ahí de 2017-18, cuando se publicó el formato para los avisos de desarrollo inmobiliario. Pusieron un ejemplo de una señora que heredó un terreno y después de algún tiempo la hija obtuvo, creo que, algún dinero y le dijo, oye, ¿por qué no construimos 3 departamentos y los vendemos? Y bueno, para que la señora pues ya tuviera ingresos, ¿no?
era lo único que iban a hacer, construir 3 departamentos. Es decir, la señora no se iba a dedicar a construir y vender. No, simplemente te quería aprovechar el terreno que tenía, construir 3 departamentos, venderlos y ya con eso vivir el resto de su vida, ¿no? Bueno, pues la respuesta que dio, o lo que mencionaron los de la UIF es: hay actividad vulnerable. ¿Por qué? Porque es una actividad que está realizando, si no con carácter de habitualidad, sí con el carácter de profesional. Y entonces es actividad vulnerable. Bien. ¿Y a partir de cuándo se considera que se está llevando a cabo una actividad vulnerable? ¿Al momento de que se paga, al momento que se hace el contrato, cuando pasan 6 meses? ¿Cuándo es cuando se considera vulnerable? Pues aquí sería cuando se inicia el servicio de construcción. Tú ya estás, bueno, y sabes que ese inmueble lo vas a vender, pues ya estarías preparando, sí, ya estarías iniciando una actividad vulnerable que vas a llevar a cabo. Ahora, ¿cuándo se lleva a cabo? Cuando lo vendes. Cuando lo vendes es cuando se tiene por realizada la operación, porque exactamente lo que tienes que reportar es la venta del inmueble. Ahora, eso por venta de inmuebles. Cuando hablamos de desarrollo inmobiliario, desde que inicias la construcción del proyecto inmobiliario. Un poquito más adelante vamos a ver definiciones y vamos a explicar más lo de desarrollo inmobiliario. Bien, ¿a qué sigue entonces, verdad? Sí. Bien, aquí en la normativa, en las reglas de carácter general, encontramos un artículo 27 bis, que este artículo 27 bis nace en el 2014 y nace como o derivado del último párrafo del artículo 17 de la ley, el que veíamos hace un momento, en donde están las actividades vulnerables. En su último párrafo dice que las actividades vulnerables podrán no ser objeto de aviso siempre y cuando se realicen a través del sistema financiero en los términos que dispongan las reglas de carácter general. Bien, pues en 2014 se adicionó el artículo 27 bis a las reglas de carácter general para establecer aquellos supuestos en los que las actividades vulnerables no van a ser objeto de aviso. O sea, sí son actividades vulnerables, tienen que cumplir con todas las obligaciones de la ley, pero la única de la que van a estar exentas es de la obligación que consiste en enviar el aviso. Bien, el artículo 27 contempla algunas actividades vulnerables y entre otras está la de la inmobiliaria. Dice el artículo 27 bis, en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 17 de la ley, no serán objeto de aviso las actividades vulnerables siguientes. Y en la fracción tercera nos dice, la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles a que se refiere la fracción quinta del artículo 17 de la ley. Entonces, primero, bueno, ya nos está remitiendo. No va a ser, sí es actividad vulnerable, pero va a estar exenta del aviso, la de inmuebles, en los casos de la primera venta de inmuebles. Entonces, ya tenemos un primer requisito para que la operación pueda estar exenta. Tendría que ser la primera venta del inmueble. Bueno, pues yo creo que aquí esto en la mayoría de los casos podría aplicarse, ¿no? Porque si yo me dedico a construir y vender inmuebles, pues sería la primera vez que se va a vender ese inmueble, ¿no? Si yo realizo desarrollo inmobiliario, bueno, pues estoy construyendo por primera vez. Bueno, pues serían esos casos, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que este requisito se va a cumplir en la mayoría de las veces. Pero hay otros requisitos. Cuando, primero, los recursos provengan total o parcialmente de instituciones de banca de desarrollo o de organismos públicos de vivienda. Entonces, segundo requisito, que el cliente pague total o parcialmente con recursos que provienen de instituciones de banca de desarrollo. Creo que ahí sería Banobras. No sé si Banobras otorgue créditos para compra de inmuebles. Organismos públicos de vivienda como el Infonavit, ahí sí, ¿no? Entonces, ese tendría que ser un requisito. Ver si el cliente me está pagando con algún crédito de Infonavit o con algún crédito de una banca de desarrollo. Y el tercer requisito sería que la totalidad del precio haya sido cubierta por conducto de instituciones del sistema financiero. Es decir, que me haya pagado con transferencia, con cheque depositado en la cuenta bancaria, a lo mejor hasta con tarjeta,
Cualquier forma de pago excepto efectivo. Excepto efectivo. Porque cuando llega y me entrega efectivo, pues ese pago ya no pasó por el sistema financiero. Yo creo que incluso aunque vaya al banco y me deposite el efectivo, no se consideraría que se cubre este requisito. ¿Por qué? Pues porque el cliente me podría llevar el efectivo a mí, entregármelo, yo ir al banco, depositarlo y decir, no, yo no fui, fue el cliente, y entonces ya estaríamos queriendo darle la vuelta y no se trata de eso, ¿no? Entonces, tiene que ser que todo el dinero, primero, total o parcialmente, que el recurso provenga de instituciones de banca de desarrollo o de organismos públicos de vivienda. Y luego, si es parcialmente, la diferencia tiene que ser con transferencia, con cheque, con tarjeta, que no haya efectivo. Entonces tenemos esos tres requisitos. Primera venta del inmueble, que los recursos total o parcialmente provengan de banca de desarrollo o organismos públicos de vivienda y que la totalidad del precio haya sido por conducto del sistema financiero. Hay veces en donde el cliente da un apartado de 10,000 en efectivo y ya después tramita el crédito de Infonavit y lo liquida. Sí, pero al haber esos 10,000 en efectivo, ya no se cumple este requisito. Y aquí es importante, sí son una actividad vulnerable, lo único es que estamos exentos de presentar un aviso. Y ese aviso es un aviso que incluye la operación, quién es tu cliente y cómo te está pagando el bien inmueble. Pero aún y cuando nos colocamos en este supuesto del 27 bis, sí tendríamos que presentar, y lo vamos a ver un poquito más adelante, un informe. Y en ese informe únicamente voy a señalar que estoy llevando a cabo este tipo de operaciones. Así es. Y luego nos dice al final de esta fracción tercera, se entenderá como primera venta aquella que preceda a cualquier otra respecto del inmueble de que se trate. Bueno, pues es lo que yo creo que aquí no hay mayor complicación, ¿no? Pues, y con eso contestamos la pregunta de Alexis, ¿no? Que si la primera venta siempre será por cliente o será mi primera operación como constructora. Lo que se refiere es que es a la primera venta de ese bien inmueble. Sí, así es. Bien. Luego, algo que también está relacionado con esta actividad vulnerable es una prohibición del dinero en efectivo. Recordemos que esta ley de prevención del lavado de dinero tiene tres propósitos principales y uno de ellos es limitar el uso del efectivo en ciertas operaciones para, de alguna manera, tratar de evitar que el efectivo que proviene de actividades ilícitas se incorpore a la economía, ¿no? Entonces, en esta ley, en el artículo 32, se establecen ciertas limitantes al uso del dinero en efectivo. Dice este artículo 32, queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago. Aquí de entrada vemos que la prohibición va tanto para el que paga como para el que recibe el pago. De actos o operaciones mediante el uso de monedas y billetes efectivo, en moneda nacional o divisas y metales preciosos. O sea, no me puede llegar a pagar el cliente con efectivo en pesos, ni en dólares, ni en euros, ¿no? Y en metales preciosos. O sea, tampoco me puede pagar con pues, monedas de oro, monedas de plata. Bueno, sí dentro de los límites permitidos, ¿no? En los siguientes supuestos. Primero, constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a 8,025 UMAS al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. Entonces, en actividades inmobiliarias está prohibido pagar en efectivo más de 8,025 UMAS, que son los 779,000 pesos que decíamos. 772,000 pesos. Entonces, cuando un inmueble tiene un valor superior a esta cantidad, a 772,000 pesos, sí se puede pagar hasta 772,000 en efectivo, pero la diferencia tiene que ser con otra forma de pago, cualquiera que sea diferente al efectivo. Cheque, tarjeta, incluso cheque de caja, porque el cheque de caja, cuando yo lo recibo, no estoy recibiendo efectivo, ¿no? Una cosa es que el cliente haya ido al banco y con efectivo pudo haber comprado el cheque de caja, pero cuando a mí me trae el cheque de caja, ya no me está entregando monedas y billetes, entonces se puede aceptar el pago.
en el reglamento hay un artículo que dice que esta obligación o esta prohibición, esta limitante, aplica de dos formas. Dice que cuando un cliente pague o cuando se liquida una operación en una o varias exhibiciones, aplica esta limitante. Entonces, vamos a poner un ejemplo de un inmueble que tiene un valor de $1,000,000 y el cliente va a pagar 100,000 pesos mensuales. ¿Sí? Puede pagar los primeros 100,000 en efectivo, el segundo pago también. Puede llegar al séptimo pago, ya lleva 700,000 en efectivo y está bien. Pero el octavo pago ya no lo puede dar en su totalidad en efectivo porque estaría pagando ya 800,000 pesos en efectivo en esa operación y ya estaría rebasando el límite, ¿no? Entonces, hasta ahí, hasta los 772,000 se le puede recibir en efectivo y lo demás ya no se le puede recibir en efectivo. Entonces, aunque sea en varias exhibiciones, en esa operación se debe respetar ese límite. Y el reglamento también dice que esta prohibición aplica cuando en un conjunto de operaciones una misma persona, un mismo cliente, aporte los recursos para pagarla. Esto significa que, por ejemplo, una persona va a comprar a lo mejor dos inmuebles. Dos inmuebles, cada uno tiene un valor de 500,000 pesos. Incluso no son operaciones objeto de aviso, claro, se tendrían que acumular, pero bueno, cada uno vale 500,000 pesos. El cliente que está pagando ese conjunto de operaciones no puede pagar más de 772,000 pesos u 8,025, ¿no? O sea, no podría decir, bueno, pero es que en este son 500,000, no rebasa el límite, y en este 500,000. Como él está pagando el conjunto de operaciones, en total no debe de pagar más de 8,025 más. Así es como aplicaría, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa del efectivo? Bueno. La forma de que lo que tenemos que devolver, ¿no? Sí. Una vez, si por algún motivo se excede este límite de efectivo, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como personas que llevamos a cabo actividad vulnerable? No lo podemos recibir y eso implica que tenemos que regresar el recurso. ¿Y cómo debemos de regresar el recurso? De la misma forma en que lo recibí, lo tengo que regresar en efectivo. Entonces, en este ejemplo que dijimos, que eran dos operaciones en las cuales trataban de pagarme 500,000 pesos en una y 500,000 pesos en otra, yo le puedo aceptar los primeros 500,000 en la venta del primer inmueble. En el momento que me paga el segundo inmueble y yo veo que me está depositando o me está dando 500,000 en efectivo, yo le debo de regresar por lo menos el excedente. O cancelo la operación o le regreso el excedente. Entonces le tendría que estar regresando 226, casi 28,000, ¿no? Casi 228,000 pesos. Pero ¿cómo se los tengo que regresar? De la misma forma en que lo recibí, se lo tendría que estar dando en efectivo. Si se lo regreso en cheque, si se lo regreso en transferencia, bueno, ya estoy incumpliendo lo que dice esta normativa y al final de cuentas se hubiera logrado meter el dinero al sistema financiero, que es lo que está tratando de evitar estos artículos. Así es. Bien, entonces, pues yo creo que de la parte del efectivo, es lo que tendríamos que comentar. Bien. Hay una pregunta sobre este tema. Dice, si la operación se cancela en su totalidad, ¿también se regresa en efectivo? Sí. Sí, ya sea que se regrese el excedente o la totalidad, ¿no? Puede ser, en el ejemplo que estaba poniendo Ale, que el cliente dice, no, entonces ya no quiero comprar nada, ¿no? Ya no quiero, que se cancele la operación. Bueno, todo lo que me dio en efectivo se lo tengo que devolver en efectivo. Exactamente. Aquí hay una pregunta de ¿qué elementos debemos incluir en una política para restringir la aceptación de los pagos en efectivo? Es una buena pregunta porque ¿qué criterios o qué elementos debes de incluir? Todos los que consideres necesarios, ¿no? Puede ser, hay constructoras en donde dicen desde un principio en el contrato se establece que no se acepta efectivo, que los pagos tienen que ser con transferencia, con una referencia y no se acepta efectivos. Incluso si alguien paga en efectivo, puede aplicarse alguna sanción, alguna penalización, en fin, todo lo que tú consideres necesario para cumplir con esa obligación y desde luego, bueno, estar muy al pendiente de los pagos en efectivo que se reciben para que si en algún momento un cliente se va a exceder, pues no se acepte la operación
Un momento, por favor. Bien. A ver, si quieren las pongo aquí para que tú me digas. Acá ya puedo ver las preguntas. ¿Sí? Hay una pregunta respecto al ejemplo que estuvimos poniendo de los 500,000 pesos en el caso de 2 operaciones. Bueno, dice que la ley marca que es por operación, aun cuando se lleva a cabo en distinto instrumento público, son 2 operaciones y por lo tanto podría estar recibiendo 500,000 en cada uno. En el ejemplo que mencionamos era cuando una sola persona está pagando un conjunto de operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Sí puede haber 2 ventas de inmueble, 2 escrituras, pero yo en un mismo momento vengo y trato de liquidar ese conjunto de operaciones. Entonces, al hacerlo al mismo momento es cuando tendría que aplicar este limitante del efectivo. Tú me dices si hay otra pregunta de esto y si no, continuamos. Como hay algunas dudas que son frecuentes, la Unidad de Inteligencia Financiera en el portal de prevención de lavado de dinero puso una sección con preguntas y criterios frecuentes. Criterios y preguntas frecuentes, ¿no? Y ahí encontramos algunas dudas y la respuesta que da la Unidad de Inteligencia Financiera. Una de ellas dice, ¿se entenderá por actividad vulnerable la prestación de servicios de construcción en los que no se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes inmuebles? Que bueno, ya la habíamos mencionado. Y la propia UIF dice, la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de inmuebles a que se refiere la fracción quinta del artículo 17, que se lleven a cabo sin involucrar operaciones de compra o venta del referido bien por parte de quien prestó los mencionados servicios, no serán consideradas como actividades vulnerables en términos del precepto antes citado. Y creo que una pregunta que tenemos aquí de Agustín puede estar relacionada con eso. Nos dice, la construcción y equipamiento de centros penitenciarios con recursos privados que después se venden al sector público, ¿es una actividad vulnerable? Bueno, tendríamos que ver, o sea, si yo soy propietario del terreno, yo lo construyo, y ya que está construido, se lo vendo al gobierno, al sector público. Sería una actividad vulnerable. Entonces, si el sector público me está proporcionando el terreno y yo únicamente llego, construyo, lo equipo y se lo entrego, no sería una actividad vulnerable. Ahora, si te refieres a lo mejor a esos contratos de asociación público-privada, no porque no le estás vendiendo, ¿no? Una cosa es que tú le estés también invirtiendo, pero no le estás vendiendo. Bien. Creo que surgió otra. No. Bien. Siguiente. Otra pregunta frecuente que nos contesta la UIF dice, ¿se entenderá como actividad vulnerable la venta de bienes inmuebles propios cuando el vendedor contrate los servicios de construcción de un tercero para el desarrollo de estos? La respuesta dice, la venta de un bien inmueble propio en la que se involucre la prestación de un servicio de construcción por parte de un tercero, sí se entenderá como la actividad vulnerable de desarrollo, ya que el fin primordial de la contratación de dichos servicios de construcción por parte del vendedor es la de que el bien inmueble de que se trate sea sujeto a un acto u operación de compra o venta a favor de sus propios clientes o usuarios. Por ejemplo, yo tengo un terreno, yo quiero construir algo para venderlo, pero yo no tengo a lo mejor pues los elementos, no tengo la maquinaria, no tengo el personal, entonces contrato a alguien que sí se dedica a los servicios de construcción, bueno, pues alguien que tiene todos los elementos, ¿no? Y entonces yo contrato el servicio puede ser una persona física o moral, que va a construir, que va a llevar al personal, van a construir y yo después voy a vender ese inmueble. Yo estoy realizando la actividad vulnerable porque la construcción no importa si la llevo a cabo con medios propios o por subcontratados, pero lo importante es que yo estoy contratando la construcción o construyendo sobre mi bien, sobre mi terreno, para vender el bien inmueble construido. Yo sí estaría realizando la actividad vulnerable. Quien prestó el servicio de construcción, no, porque ella no está vendiendo, ¿no? Entonces sería ese, otra pregunta que contesta la UIF. Una pregunta más sería, ¿se entenderá por actividad vulnerable a la prestación de servicios para las gestiones de venta de inmuebles
que son propiedad de un tercero, aunque el tercero propietario es quien se encarga directamente de la venta de los muebles, porque de intermediación inmobiliaria, pues ha habido la duda de si solamente por poner en contacto al comprador con el vendedor es actividad vulnerable. Dicen, oye, pero pues yo nada más los puse en contacto, ya toda la operación, las características, todo lo pactaron ellos, todos los trámites los hicieron ellos. Bueno, la respuesta de la UIF es la prestación habitual o profesional de servicios de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos de bienes inmuebles en los que se involucren operaciones de compra o venta, sí se entenderá como actividad vulnerable. O sea, si eres intermediario, es decir, pones en contacto a un comprador con un vendedor de un inmueble, es actividad vulnerable. Aquí la única diferencia es que en la parte de la intermediación, el intermediario no tiene la obligación de avisar cómo se llevó a cabo, cómo se liquidó el bien. Yo únicamente voy a informar, ok, yo puse en contacto al comprador fulanito de tal contra el vendedor fulanito de tal, comercializó o se llevó a cabo la compraventa de tal inmueble. Ya como lo pagaron, ya es algo que el intermediario no está obligado a reportar en ese aviso, que sea la única excepción en el caso de esta fracción, no son los únicos que están diferentes. Sí, incluso en una consulta que hace algún tiempo hicimos a la Unidad de Inteligencia Financiera, nos confirmó eso de que el solo hecho de ponerlos en contacto ya es un servicio de intermediación. Sí me gustaría mencionar que hay mucho intermediario inmobiliario que está en la informalidad, o sea, no cumplen con sus obligaciones fiscales, no están dados de alta, no expiden recibos, no declaran los ingresos que perciben, y eso, bueno, pues los coloca en un incumplimiento fiscal que les puede traer graves problemas, pero al mismo tiempo no están cumpliendo con esta ley de prevención de lavado de dinero, no están reportando las operaciones, no están dados de alta como actividad vulnerable, y eso es muy delicado porque la autoridad puede en algún momento conocer que una persona se está dedicando a actividades de intermediación inmobiliaria y no está reportando las operaciones que lleva a cabo, y el incumplimiento del envío de los avisos se sanciona con multa mínima de 10,000 UMAS, que son casi 900,000 pesos, ¿no? Entonces, no, más de 900,000 pesos. Entonces, los intermediarios inmobiliarios deben de cumplir con sus obligaciones tanto en materia fiscal como en materia de prevención de lavado de dinero. Recordemos que la recomendación 22 del GAFI va dirigida a ellos, que aquí en la ley, en la fracción quinta, a ellos los pusieron al final, no significa que no tengan que cumplir. Entonces, yo creo que si la autoridad quisiera, poner orden en este sector, pues con que mande algunas cuantas revisiones a intermediarios inmobiliarios, yo creo que ya se esparcería el temor entre los agentes inmobiliarios y, bueno, se pondrían a cumplir, ¿no? Porque imagínate que, ¿cómo lo podría hacer? Muy fácil, pedir información a cualquier oficina establecida de intermediación inmobiliaria, preguntar quiénes son los que trabajan ahí, y pedir que pues, ahí están las imágenes del vendedor del mes, ¿no? O sea, ahí los agarras. Incluso hasta en las páginas de internet, ¿no? O sea, te metes a la página de internet de la agencia y ahí ves quiénes son todos los vendedores. Pues a cualquiera de ellos le puede mandar una verificación y va a descubrir que no está cumpliendo con estas obligaciones, impondría multas y bueno. Entonces, regularícense. La ventaja es que todavía se puede hacer regularización, porque una vez que reformen la ley, que ya está el dictamen, el proyecto en el Senado, ya no se va a poder regularizar el cumplimiento. Bien, ¿qué se reporta en estas operaciones o en estos avisos de transmisión de inmuebles? Bueno, algo que nos pregunta el aviso, aparte de los datos del cliente, pues obviamente es algo de lo más importante, ¿no? Decir quién es el cliente, todos los datos de identificación, su domicilio, datos de contacto. Bueno, el tipo de operación sería la compraventa de inmueble. En el aviso nos preguntan quién es la persona que está realizando la actividad vulnerable. O sea, tú que vas a reportar,
¿Eres el vendedor, eres el comprador o eres el intermediario? Entonces ya pones eso y luego tu cliente, ¿quién es? ¿El vendedor o el comprador? Si tú pones que tú eres el vendedor, pues obviamente el cliente va a ser el comprador. Si tú eres el intermediario, casi siempre tu cliente es el vendedor del inmueble. Entonces, bueno, pones ahí esa información y luego vienen las características del inmueble. Dónde está ubicado, qué tipo de inmueble es, qué dimensiones tiene, ¿no? Prácticamente son los datos que vienen. El valor pactado en la operación, eso sí. Es algo que hay que poner, ¿no? ¿Cuánto está pactada esa operación? Y luego los datos de liquidación, fecha, monto, forma de pago, instrumento monetario con el que se pagó la operación. Si eres el vendedor del inmueble, tienes que poner todos esos datos. Si eres intermediario, esos datos, como decías hace rato, los puedes omitir. Sí. ¿Por qué? Porque la autoridad sabe exactamente que como intermediario pusiste en contacto al comprador con el vendedor. Y no siempre llegas al final de la operación. Si tienes los datos, los puedes poner. Si no tienes los datos, al momento de seleccionar el campo del intermediario, esa parte del aviso puede quedar desactivada. Sí, ya no es obligatoria. Por ejemplo, los intermediarios inmobiliarios ponen en contacto al comprador con el vendedor y pues, muchas veces se acuerda que cuando ya se dio a lo mejor un pago del 25% de la operación, él ya cobra su comisión. Entonces, cuando él cobra su comisión, para él ya la operación está realizada. Ya, lo demás lo van a hacer comprador y vendedor, ¿no? En ese momento, el intermediario ya tiene por realizar la operación, tiene que presentar su aviso y ya nosotros... Lo que pasa después, sí, ya no lo sabe, por eso él no tiene... Ya vendrá otro aviso del notario y ya vendrá otro aviso del vendedor, ¿no? En el caso que se llevan a cabo actividades vulnerables. Así es. Y, bueno, sí, ya dijimos, ¿no? Si tú eres el vendedor, sí tienes que poner todos los datos. Como vendedor, constructor y vendedor del inmueble, para ti la operación se tiene por realizada cuando ya recibiste la liquidación total del inmueble, ¿no? Si tardó 3 años, pues cuando recibas el último pago, ahí presentas el aviso. Hay algunos indicadores de alerta, indicadores de riesgo en las operaciones inmobiliarias. Este catálogo de indicadores de alerta nos los da la Unidad de Inteligencia Financiera y la consecuencia de que se actualice alguno de estos indicadores es que el aviso se va a presentar en 24 horas. Al principio o hace un momento hablábamos de que afortunadamente esta ley, al ponernos umbrales, nos quita la carga de tener que hacer una evaluación del riesgo. Sin embargo, sí nos da como, no como optativamente, pero sí nos da elementos para que si hay un indicador de alerta o de riesgo, bueno, esa operación que de por sí la ibas a reportar el mes siguiente, la reportes de inmediato, para que la autoridad sepa que ahí en esa operación no nada más rebasó el umbral o el monto para que sea objeto de aviso, sino que hubo un hecho o un indicio de que puede haber dinero ilícito en esa operación y que gracias a eso pues la autoridad le ponga más atención. Entonces, estos catálogos de alerta los encontramos cuando vamos a presentar un aviso y también están en la guía para la presentación de avisos en 24 horas. Y aquí ponemos algunas alertas, algunos indicadores, no todos, pero pues son algunos que nos gustaría comentar. Por ejemplo, un indicador de alerta es que el cliente se rehúsa a proporcionar documentos personales que lo identifiquen. Si el cliente no se quiere identificar, yo le estoy pidiendo todo lo que requiero para integrar su expediente de identificación y él se rehúsa, pues algo puede haber ahí extraño, ¿no? Que esta es una alerta capciosa, porque realmente la ley nos prohíbe llevar a cabo la operación si no tengo integrado el expediente, si no tengo el total de la documentación, ¿no? Entonces, en pocos momentos la ley me prohíbe llevar a cabo la operación y esa de no tener la documentación es una de ellas. Sí. Exactamente, ahí el artículo 21 de la ley nos dice, se te puedes abstener sin responsabilidad alguna de llevar a cabo el acto de la operación si no te proporciona el cliente la información y documentación. O sea, eso de que te puedes abstener sin responsabilidad, o más bien se deberá abstener sin responsabilidad alguna, es que, o sea, el cliente no te puede demandar ni nada de que no le quieres vender si no se está identificando, porque es una obligación que está en ley.
Bien. Otro indicador de alerta es el pago por el inmueble es realizado por un tercero sin relación aparente con el cliente. Aquí, bueno, algo que nos está diciendo con este indicador de riesgo la autoridad es que yo debo de saber quién me está pagando. No es nada más, y avísame cuando hayas pagado y checo en el estado de cuenta, sí, ya está. No, ¿quién está pagando? Mándame el comprobante de transferencia para que vea quién está pagando. Porque si está pagando un tercero con el que el cliente no tiene una relación aparente, eso es un indicador de riesgo. ¿A qué se refiere con relación aparente? Lo que yo pueda percibir, ¿no? Si me manda el comprobante y veo que está pagando a alguien distinto, pero cuando yo le pregunto, oye, ¿quién pagó? ¿Quién es? Es mi papá, es mi esposo. Bueno, hay una relación aparente. Si es el papá, pues hasta va a tener el mismo apellido, ¿no? Si dice que es el esposo, podría decirle, oye, entonces necesito el acta de matrimonio, ¿no? Pero si me dice, es que es un amigo que me debía dinero y pues le dije que mejor depositara acá. Bueno, pues ahí sí, yo no puedo. Yo puedo llevar a cabo la operación, pero al momento de yo detectar que no existe una relación aparente entre el proveedor del recurso y quien está llevando a cabo la operación, bueno, yo puedo llevar a cabo la operación, lo único es que presento un aviso 24 horas después de haber llevado la operación señalando esta alerta, ¿no? Sí, porque yo no le voy a exigir que me demuestre que son amigos, no tengo que llegar a tanto, ¿no? Pero lo que yo percibo es que pues, no hay una relación aparente, ¿no? O sea, sí me dice que es su amigo, pero no lo sé. Otro indicador sería que de acuerdo con medios informativos u otras fuentes de información pública, se tiene conocimiento o sospecha de que el cliente, un familiar o persona relacionada, está vinculado con actividades ilícitas o se encuentra bajo proceso de investigación. Bueno, si en el momento en el que estamos llevando a cabo una operación de venta de un inmueble, de pronto que es nuestro cliente, pues está saliendo en las noticias, o un familiar de él está saliendo en las noticias que lo vinculan con actividades ilícitas o que hay una investigación, todos lo hemos escuchado en el radio, en las noticias, sí, como decía, sí puedo llevar a cabo la operación, ¿no? Pero en cuanto me pague, de inmediato la reporto. Y vamos a poder ver que en todas las actividades vulnerables las alertas son muy parecidas, ¿no? Hay pequeñas variantes específicamente de cada uno de los sectores, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Si yo estoy viendo que existe algo raro en la operación que estoy llevando a cabo, bueno, es importante conocer estos indicadores de alerta para presentar los avisos de manera oportuna. Vamos, sí, me quiero ir a la última para que ya, bueno, sigamos avanzando con el tema, pero, por ejemplo, la última que tenemos aquí, ¿no? Porque hay otras más en el catálogo, pero dice, el cliente liquida la operación por medio de una transferencia proveniente de un país extranjero. Tengo que recabar los comprobantes de pago. Si yo veo que la transferencia viene de un banco que está en el extranjero, puedo recibir el pago, puedo llevar a cabo la operación, sí, pero la reporto. Una vez que me termino de pagar, de inmediato, en el término de 24 horas, presento el aviso. Yo no sé, a lo mejor el dinero es lícito, yo no lo sé, pero aquí me está diciendo la autoridad, si tú observas esto, tú repórtalo en 24 horas. Ya será la autoridad la que se encargue de analizar si el dinero era lícito o posiblemente era ilícito. Entonces hay que estar muy atentos a estos indicadores de alerta y conocerlos. Actividad de desarrollo inmobiliario. Decíamos que aunque esta ley entró en vigor en 2013, fue hasta 2017 cuando ya se contaba con el formato para presentar los avisos de desarrollo inmobiliario. Incluso cuando se publicó el formato, la autoridad, la Unidad de Inteligencia Financiera, nos dio algunas definiciones relacionadas con el contenido del aviso. Y una primera es la de desarrollo inmobiliario. Dice que por desarrollo inmobiliario se entiende al proyecto para la construcción de inmuebles o fraccionamiento de lotes destinados a su venta o renta en unidades fraccionadas. Si yo voy a construir un conjunto de departamentos, un conjunto de casas, un conjunto de locales comerciales, eso es desarrollo inmobiliario, ¿no? Ahora, si esos locales o departamentos los voy a vender o a rentar, es una segunda actividad vulnerable, ¿no? Sí, en caso de la venta. Ajá. Entonces, bueno, eso es desarrollo inmobiliario. Y decíamos, aquí lo que le importa a la autoridad es con qué dinero se está
pagando ese desarrollo inmobiliario. Y aquí un término que se introduce es el de la aportación, que son los recursos o bienes destinados para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario. Aquí no es lo que paga el cliente, sino lo que estamos aportando para ese proyecto inmobiliario. Y las aportaciones pueden ser de recursos propios. Nosotros somos la constructora o la inmobiliaria y el recurso de la constructora se está utilizando para el desarrollo inmobiliario. Son aportaciones de recursos propios. Otro es aportaciones a través de socios, recursos o bienes que provengan del patrimonio de uno de los socios o accionistas de la constructora o inmobiliaria que está llevando a cabo el proyecto inmobiliario. Algo aquí importante, sin incluir las aportaciones al capital social que dichos accionistas realizan. Porque si yo le aporto capital a la persona moral, ya sería recurso propio. Sí, el dinero ya es de la persona moral y lo destina al desarrollo. Entonces ya no sería ahí aportación de socio. Aportaciones a través de terceros. Son recursos o bienes que no provienen, obviamente ni son propios ni son de socios, pero tampoco provienen de préstamos o créditos financieros o no financieros. Aquí entran, por ejemplo, los clientes que en etapa de preventa empiezan a dar recursos, a dar pagos, ¿no? Esas son aportaciones de terceros, porque obviamente se están destinando al desarrollo inmobiliario. También pueden ser aportaciones de proveedores, ¿no? Hay veces que los proveedores dan material, prestan algún servicio, pero en lugar de que les paguen, cuando ya esté construido el desarrollo, les van a dar un departamento como pago de lo que dieron. Bueno, en el momento en el que se está llevando a cabo el desarrollo inmobiliario, ese proveedor está aportando bienes para la construcción del desarrollo inmobiliario. Y recordemos que la aportación no solamente son recursos, también pueden ser bienes. Muy bien, entonces, eso es las aportaciones que se informan en un aviso de desarrollo inmobiliario. Y el aviso contiene, bueno, primero las características del desarrollo inmobiliario. ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es el monto estimado total? ¿Cuántas unidades se están construyendo? ¿Cuál es el costo promedio de cada unidad? Básicamente, ¿verdad? Luego, el tipo de la operación, que es la aportación y que pueden ser, como ya lo dijimos, aportaciones propias, aportaciones de socios, de terceros, de préstamos financieros, préstamos no financieros o incluso a través de financiamiento bursátil. Con esto lo que la autoridad quiere saber es de dónde está saliendo el dinero que se está utilizando para construir desarrollos inmobiliarios. Hace algún tiempo ya han salido ya noticias en donde hablan así de grandes proyectos inmobiliarios y que, bueno, pues que posiblemente están financiados por el crimen, que posiblemente hay lavado de dinero. Pues para que no haya toda esa duda, la UIF dijo, bueno, siempre que haya una construcción de un desarrollo inmobiliario, infórmenme de dónde está saliendo el dinero. Vemos aquí como aunque sea dinero propio, aunque sea dinero que me prestó el banco, yo lo tengo que informar. Con eso, pues ya se transparenta toda la construcción de desarrollos inmobiliarios y si en algún momento hubiera aportaciones de recursos ilícitos, gracias a esto la autoridad no conocería. Podría alguien pensar, no, bueno, pero pues ¿quién va a informar? Bueno, pues si no lo informan, la multa por no avisar es de 900 y tantos mil pesos, ¿no? Bien, entonces, bueno, eso sería lo del aviso de desarrollo inmobiliario. También la actividad o los avisos de desarrollo inmobiliario tienen sus indicadores de alerta. Algunos son parecidos, casi la mayoría, como ya lo mencionó Ale, pero bueno, por ahí podríamos encontrar alguno que otro que sea exclusivo para desarrollos inmobiliarios. Por ejemplo, bueno, lo único que... pero nada más que se refiere a aportaciones, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver ahora la fracción 6. Alonso, en lo que hacemos cambio de material, si hay algo, son varias preguntas las que vemos en el chat, pero si pudieras hacernos alguna de las preguntas que están en lo que hacemos cambio de material. Sí, primero que nada, felicidades, porque llevaron muy bien el tema de las preguntas y comentarios que hay en el chat, porque fueron muchos, y qué bueno que no tuve que intervenir yo, porque 1, no traigo buen audio, 2, mi fondo de pantalla está al revés y no lo puede acomodar, una disculpa.
Pero sí quería resaltar tres puntos que vi que era lo que traía mayor comentario en el chat. Uno de ellos, había muchas preguntas sobre la prohibición del uso de efectivo, el umbral, ¿no? En cuanto a si dos operaciones distintas las tenía que sumar o no, si era por operación nada más. Y luego también preguntaban si en cuánto tiempo tengo que considerar el umbral, ¿no? Si es nada más en un año. Si nos ayuda nada más a precisar, a resumir esa parte de la prohibición del uso de efectivo, por un lado. Y ahorita les comento los otros dos puntos. Si quieres, adelante con ese punto. De manera general, la prohibición de efectivo es por operación, ¿no? Y si yo compro un inmueble el día de hoy con un valor de $1,000,000, puedo pagar los 772,000 pesos que mencionamos. Ahora, si yo en 2 meses vengo y llevo a cabo y compro otro inmueble, al momento de hacer operaciones separadas, en momentos diferentes el pago, sí pudiera llevar a cabo los dos pagos en efectivo, no hasta por el monto permitido. Aquí lo importante es que la restricción es por operación, ese es el número 1. Por lo tanto, no existe un límite de tiempo entre una y otra. Yo puedo venir en el extremo, venir hoy te pago una operación y puedo venir al día siguiente y te pago otra operación, ¿no? Ahí ya depende, bueno, cada uno, pudiéramos presentar unos avisos con alerta, ¿no? Porque el cliente de manera frecuente viene y me está pagando importes en efectivo. Ahí pudiera ser, pero realmente la restricción es por operación. Incluso puede ser una operación que nos vamos a tardar 3 años en pagar, ¿no? A lo mejor cada mes voy a estar dando 80,000 pesos y en 3 años voy a terminar de pagar el inmueble. Bueno, pues aunque me tarde 3 años, es una sola operación. Sí. Y al llegar a los 700 y tantos mil pesos, ya no puedo seguir pagando en efectivo. O a lo mejor puedo, sí, bueno, sería, si no importa el lapso que dure el pago de esa operación. Y aquí varias de las preguntas que viene el chat nos preguntaban acerca del periodo de los 6 meses. En el caso de la restricción de efectivo no aplica ese periodo de 6 meses. Lo que marca la normativa de los 6 meses es únicamente para acumular las operaciones para efecto de presentación de avisos, más no de restricción de efectivo. En inmuebles, ¿qué operaciones acumularían? Aquellas que tengan un valor por debajo de los 772,000 pesos. Si yo compro un inmueble que tiene un valor de 600,000 pesos, quien me lo vende me tendrá que identificar. No reporta la operación, pero sí, una vez que yo le termino de pagar esa operación, tiene que darme un seguimiento por 6 meses. Si en esos 6 meses le compro otro inmueble, ahora sí hace la acumulación y si rebasan los 772,000 o las 8,025 UMAS, reporta ahora sí las operaciones. Para eso sirve el seguimiento y acumulación de 6 meses, no para el efectivo. Correctísimo, son dos obligaciones distintas, correcto. Sí. Vamos, el otro tema hablaban y preguntaban sobre el tema de medidas simplificadas o el tema de clasificación de riesgo. Aún y cuando este es un tema, digamos, de la identificación, que lo vamos a ver en la última sesión, sí quisiera dar oportunidad a ustedes, si lo quieren comentar, yo con gusto lo comento, sobre las medidas simplificadas, lo que se dice en la ley antilavado, en cuanto a que nos da la oportunidad de identificar únicamente con información y no con documentos cuando se trate de un cliente de bajo riesgo. Y hacían la pregunta ahí, oye, ¿cómo sé de qué? Si es de bajo riesgo, de alto riesgo. Desafortunadamente la ley no nos dice, pero sí es algo que se tiene que establecer en tu manual. En tu manual, cada quien debe decir, en mi caso, yo considero que es de bajo riesgo en estas características. Hasta. Recuerden que la identificación es diferente. Hay 9 tipos de identificaciones diferentes, ¿eh? 9 tipos. Entonces, dependiendo de cada cliente, usuario que te corresponda, va a ser los datos únicamente de ese tipo de clientes, ¿no? Entonces, no sé si quieren hacer un comentario adicional porque vi varias preguntas sobre este tema. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Las medidas simplificadas de identificación consisten únicamente en conservar los datos de mi cliente y no tengo que conservar documentos. Pero también señala que aun y cuando no debo de conservar el documento, yo lo tuve que tener en mi poder y tuve que revisar que los documentos coincidan con la información que estoy poniendo en mi formato de datos. Entonces, en mi punto de vista, si yo tengo que tener ya el documento a la mano, ¿qué caso tiene que ya no le saco una copia?
pues ya mejor le saco la copia y la guardo en el expediente y me olvido de todas estas cosas de medidas simplificadas. Bueno, esa es mi opinión. Como está ahorita la normativa, aplicar medidas simplificadas, yo no le encuentro sentido, únicamente lo haría en el caso en lo que la propia ley me permite, que es el de algunas entidades públicas. Sería la única que lo ocuparía. En todas las demás yo no le encuentro sentido aplicar medidas simplificadas si lo único es no sacar una copia de un documento. Totalmente de acuerdo. Tienes que tener el original para protegerlo y como bien comentado por ahí, Ricardo, correcto. Y para complementar tantito, Alonso, tú mencionabas que hay que tener los criterios en el manual, pero además hay que aplicarlos con cada cliente, ¿verdad? O sea, no es nada más a todos los clientes que caigan en esta, o sea, sino que cada cliente tiene sus peculiaridades que tienes que estar analizando. Y además, si sí caen en esos criterios, bueno, a este sí, a este también, ¿sí? Bien. Adelante, Alonso. Totalmente. Buenos comentarios, gracias. Fíjate que había unas preguntas, dos comentarios importantes al principio que tienen que ver con el tema de fideicomisos en zona restringida. Los quise dejar hasta el final porque de alguna manera son casos especiales. Voy a leer los dos comentarios. Ponían, buenos días, soy una inmobiliaria cuando hago la transmisión de la propiedad mediante la figura jurídica de fideicomiso, porque compra un extranjero. En este caso, mi cliente sería el fiduciario y el beneficiario controlador sería el extranjero. Lo hacen en forma de pregunta y déjenme leo el siguiente que también tiene que ver con zona restringida. En el caso de una persona moral que enajena inmuebles a personas físicas y persona moral mediante fideicomiso, por estar en zona restringida, se identifica y reporta el comprador según sea el caso. Mi duda es respecto a si debo reportar el fideicomiso. Cabe mencionar que no tengo RFC o nombre oficial del fideicomiso, que es parte de lo que solicita la UIF para reportar un fideicomiso. ¿Tienen algún comentario sobre esta figura cuando se trata de una compra? Recordemos, el extranjero no puede comprar en zona restringida, lo hace a través de un fideicomiso, pero el que compra es el fideicomiso realmente y el extranjero únicamente es el dueño de los permisos del uso y goce. Hay que analizar bien el contrato del fideicomiso porque puede ser que el propietario del inmueble, se lo transmite al fideicomiso, sin embargo, no lo está vendiendo, ¿no? Pues dependiendo del contrato de fideicomiso, ¿no? Puede ser que se aportan para que lo use, obtenga los derechos de uso y goce cierta persona, sin embargo no adquiere la propiedad ni la persona que lo va a usar, porque incluso tiene una limitación de tiempo, y que tampoco el fideicomiso adquiera la propiedad, ¿no? Entonces hay que analizar bien el contrato de fideicomiso para ver si efectivamente se está llevando a cabo una operación de compra-venta. Ahora, la fracción quinta dice transmisión o constitución de derechos, pero siempre que haya operación de compraventa. Entonces, pueden haber transmitido los derechos o constituido derechos reales, pero si no hay operación de compraventa, pues no sería actividad vulnerable, ¿no? Entonces, ahora, si sí hay una operación de venta del inmueble y quien lo adquiere es un fideicomiso, el fideicomiso es cliente, hay que integrar un expediente de identificación, recabar datos y documentos y reportar la operación. Entonces, bueno, analizando bien cada operación para determinar si sí efectivamente se ubica en los supuestos de la fracción quinta. De acuerdo, y en mi opinión sí hay una compraventa y el fideicomiso es el que compra, como bien comentabas, Alex, y hay un anexo específico que cuando tu cliente es un fideicomiso lo identificas de cierta manera, hay un anexo específico y hay que atenderlo. Bien, Alejandro, pues no me queda más que felicitarlos, la verdad es que este es un tema en donde yo creo que han salido los mayores comentarios y preguntas, pues es un tema, digamos, común y donde se llevan a cabo muchas operaciones. Hay muchas preguntas que se quedaron ahí específicas de si soy actividad vulnerable o no. Sin embargo, yo voy a tratar de recopilarlas. Si nos dejan su información de correos, trataremos de contestarles, porque creo que sí vale la pena atender cada uno de los comentarios y más en esas dudas específicas, pero no tenemos el suficiente tiempo para tenerlas todas, porque todavía queda Alejandra con el tema de materiales, de metales y piedras preciosas. Así es que les pido una disculpa de antemano de no poder, que no nos dé tiempo de atender todas. Y también les comento que en la última sesión vamos a abrir un espacio para la identificación específica de cada uno de los anexos, que eso va a ser importante porque muchas dudas había sobre esos temas. Gracias, Alex, y adelante con la presentación.
Ahorita vamos a platicar un poquito acerca de la fracción 6. La fracción 6 nos habla acerca de la comercialización de metales preciosos, piedras preciosas, joyas y relojes. Bueno, ¿por qué fue considerada una actividad vulnerable en México? Bueno, la comercialización de metales preciosos y piedras preciosas, Gafi, el Grupo de Acción Financiera, la considera una actividad vulnerable. ¿Y qué es lo que nos dice Gafi? Bueno, que los comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas, siempre son considerados una actividad vulnerable siempre y cuando siempre y cuando la operación sea superior a $15,000 en efectivo. Esta parte de que la transacción o que el monto sea en efectivo es importante porque nos vamos a dar cuenta, como ahorita lo vamos a platicar cuando ya entremos a lo que es la ley PIORPI, los avisos que se presentan de esta actividad en México únicamente es cuando rebasan determinado monto en efectivo. Y vamos a ver que esta es la única fracción en la ley PIORPI que está condicionada a que la operación sea en efectivo para que se lleve a cabo el reporte o que se lleve a cabo el aviso. En todas las demás, no importa si las operaciones son en efectivo, por transferencia, por cheque de caja, no importa la forma en que se haya llevado a cabo la liquidación del bien o del servicio, simplemente el hecho de haber rebasado un umbral de aviso en ese momento se presenta. Aquí no. Aquí es únicamente cuando la operación se liquide en efectivo arriba de determinados montos, es cuando se presenta el aviso. Pero así viene en las recomendaciones de Gafi, ¿no? Siempre ha dicho que son considerados una actividad y profesión no financiera designada cuando los montos involucrados en la comercialización de estos metales preciosos y piedras preciosas superan un umbral de $15,000 en efectivo. Ahora, ¿por qué bueno, al igual, la recomendación número 23 nos habla de otras medidas y lo que nos dice es que cuando los comerciantes vean en las operaciones que se están llevando a cabo, vean que el efectivo que se está involucrando que tienen sospechas respecto del efectivo que se está involucrando en la operación, bueno, que presenten un reporte de operaciones sospechosas, que es lo que tenemos en 24 horas, que también vamos a platicar más adelante. ¿Por qué es considerada una actividad vulnerable en México y por qué es considerada una actividad vulnerable a nivel internacional? Bueno, lo que se nos menciona es que todo lo que tiene que ver con metales preciosos, piedras preciosas y joyas, bueno, al no conocer su valor real, es muy fácil llevar a cabo una transportación del mismo. A mayor tamaño del metal precioso, de la piedra preciosa, mayor valor tiene, y bueno, entonces es más fácil transportar una piedra preciosa o un metal precioso que estar transportando el efectivo. Y que únicamente una persona especializada en la materia se pudiera dar cuenta el valor real de lo que se está transportando, ¿no? Cualquier persona, bueno, si a mí me presentas una joya, un metal precioso, no, yo tengo la menor idea de cuánto vale o cuánto no. Me puedes enseñar una piedra y me dices que vale 10 pesos, te lo voy a creer. Me mandas una piedra y me dices que vale 2 millones, te lo voy a creer porque yo no tengo conocimiento del mismo, ¿no? Y es la mayoría. Entonces, únicamente es muy fácil camuflajear el valor de esta mercancía por el simple hecho de que la gente no conoce cuánto es lo que realmente vale lo que se está transportando. Y ya entrando a lo que es la ley PIORPI, bueno, vamos a dar cuenta que en la fracción 6 del artículo 17 nos dice que es considerada una actividad vulnerable la comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, en los que se involucren operaciones de compra y venta de dichos bienes, siempre y cuando la operación sea superior a 805 veces el valor de la UMA. 805 veces el valor de la UMA vienen siendo 77,000 pesos aproximadamente, 77,000, 78,000 pesos. Entonces, aquí en esta parte sí no importa cómo se lleva a cabo la operación, el simple hecho de comercializar o participar en la intermediación de metales preciosos, de piedras preciosas, de joyas o relojes por un valor superior a 77,000 pesos, estoy llevando a cabo una actividad vulnerable y en ese momento yo debo de iniciar la identificación de mi cliente. El día de hoy viene una persona y me compra un reloj por un valor de 80,000 pesos, bueno, en ese momento identifico quién es mi cliente, solicito determinados datos y determinados documentos para armar su expediente.
Estoy llevando a cabo una actividad vulnerable. Como el valor de la operación es de 80,000 pesos, bueno, yo no tengo la obligación de reportar o presentar ese aviso de la operación que estoy llevando a cabo. Cuando las operaciones son objeto de aviso, cuando se utilice efectivo mayor por un valor igual o el equivalente a 1,605 veces el valor de la UMA. 1,605 son como 143,000, 147,000, 154,000. Cuando yo estoy llevando a cabo operaciones arriba de 154,000 pesos en efectivo, esta operación es objeto de aviso, ¿no? En efectivo. Si llega una persona y me compra un anillo de 200,000 pesos, estoy llevando a cabo una actividad vulnerable, identifico a mi cliente. Ahora, si esa operación me la pagan por medio de transferencia, 200,000 pesos por transferencia, bueno, al no superar las 1,605 veces el valor de la UMA en efectivo, esa operación no la tengo que reportar. Y como lo mencioné, esta es la única actividad que condiciona los avisos al que el pago sea en efectivo. Viene una misma persona, viene otra persona, me compra ese mismo reloj o esa misma joya de 200,000 pesos, estoy llevando a cabo la actividad vulnerable. Esos 200,000 pesos me los paga en efectivo, ok, esa operación la tengo que presentar el aviso de la operación que estoy llevando a cabo. Bueno, dentro de la normativa vamos a encontrar la definición de metal precioso, de piedra preciosa y de joyas. Prácticamente los metales preciosos es el oro, plata y platino, las piedras preciosas, aguamarinas, diamantes, esmeraldas, rubíes, topacios, turquesas y zafiros, ¿no? Esas son las piedras preciosas. ¿Y qué es una joya? Una joya es, bueno, cualquier accesorio fabricado con metal precioso, piedras preciosas o perlas, o cualquier combinación de estos, ¿no? Entonces, si yo estoy comercializando estos bienes arriba por montos superiores a 805 veces el valor de la UMA, o estoy participando en la intermediación de este tipo de productos, arriba de 805 veces el valor de la UMA, estamos llevando a cabo una actividad vulnerable y tenemos que identificar a todos nuestros clientes por las operaciones que llevemos arriba de este umbral. Esta fracción o este tipo de operaciones también tienen un umbral de restricción de efectivo, como lo estuvimos viendo en la actividad de los servicios de construcción y desarrollos inmobiliarios. Aquí, el artículo 32 también menciona que la transmisión de la propiedad de relojes, joyerías, metales preciosos y piedras preciosas también tiene un límite de uso de efectivo. Y ese límite es de 3,210 veces el valor de la UMA. 3,210 veces el valor de la UMA son poco más de 300,000 pesos. Entonces, esta actividad también tiene un límite de efectivo de casi 309,000 pesos en efectivo. Y es lo mismo que estuvimos viendo en la parte en la fracción anterior. Viene un cliente mío y me compra una joya por 400,000 pesos. Por 400,000 pesos, estoy llevando a cabo una actividad vulnerable y lo identifico. Ahora me voy a la segunda parte, la restricción de efectivo. Esa persona trata de pagarme esos 400,000 pesos en efectivo. Yo tengo prohibido llevar a cabo la operación. Yo no le puedo recibir efectivo superior a 308,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Me puede pagar 308,000 pesos en efectivo y que los otros 92,000 pesos para completar el valor total de la operación me los pague por transferencia, me los pague por cheque. Ahora, como en esa operación se utilizó más de 1,605 veces el valor de la UMA en efectivo, que son los 154,000 pesos que comentamos, bueno, tendría que estar dando aviso de esta operación. Los criterios que menciona en la WIF. Estoy yendo un poco más rápido ya por cuestiones de tiempo y porque varias cuestiones, por ejemplo, la parte de restricción del uso de efectivo ya lo estuvimos comentando en la fracción anterior y aplica igual. Aquí lo único es, bueno, yo soy un comerciante, antes de entrar a la parte de las preguntas, es únicamente puedo identificar cuando llevo a cabo una operación vulnerable. Si yo comercializo
piedras preciosas, metales preciosos, joyas y relojes arriba de 805 veces el valor de la UMA, estoy llevando a cabo una actividad vulnerable siempre y cuando se haga de manera habitual o profesional. La parte habitual y profesional también ya le explicamos en lo que es la fracción anterior. Aquí en la parte de comercialización también es importante mencionar, ya que vemos los avisos y lo vamos a ver un poquito más adelante, aquí es la compra y la venta de este tipo de productos, ¿no? Entonces, si yo soy yo tengo una joyería, yo me dedico a comprar y vender, yo tengo que tener los expedientes tanto de mis compradores como de mis vendedores. Son las dos partes, no únicamente es la venta de la joya o de estos metales que son actividad vulnerable, sino también la compra. Lo más seguro es que, bueno, la compra nunca se pague con si eres un establecimiento, lo más seguro es que nunca lleves a cabo operaciones en efectivo superiores a 1.605 veces la UMA, porque, bueno, ya va a implicar algunas problemáticas fiscales. Entonces, a lo mejor nunca vas a dar aviso de las operaciones de compra, pero eso no te quita que tengas que tener el expediente de identificación de todos tus proveedores a los cuales les compras más de 805 veces el valor de la UMA. Aquí algo que me gustaría además precisar un poquito o comentar es lo de los umbrales. Tú tienes un monto para que sea actividad vulnerable, que son las 805 UMAS. Tienes un monto para que sea aviso, que son 1.605 UMAS en efectivo. Y tienes un límite del efectivo de 3.210 UMAS, ¿no? ¿Cómo aplica eso? Si la joya tiene un valor, el reloj tiene un valor, no sé, de 5,000 UMAS, entonces es actividad vulnerable. Para que sea objeto de aviso, tendrían que pagarte en efectivo más de 1.605 UMAS en efectivo, pero no te pueden pagar más de 3.210 UMAS en efectivo. O sea, lo único que se podría recibir en efectivo y que sea objeto de aviso esa operación sería entre 1.605 y 3.210 UMAS, ¿no? O sea, no me puede pagar las 5,000 UMAS en efectivo porque está prohibido. Porque tengo límite de restricción de efectivo, 3.210. Exactamente. Entonces, digo, eso se tiene que estar manejando muy bien para saber en qué momento se presenta el aviso, cuánto es lo que puedo recibir, etcétera, ¿no? Están preguntando... Oye, Alejandra, perdón. Sí, correcto. Eso te iba a preguntar sobre qué pasa si te obligan a recibir el efectivo. ¿Qué sucede en otras actividades vulnerables también, no? Cuando me obligan a recibir el efectivo... Sí, ¿qué pasa si alguien llega, te amenaza y te dice a fuerza de buena onda me va a querer pagar? Lo voy a pagar en efectivo. No. Mira, si por algún motivo o razón pero realmente te están obligando, o sea, si realmente te están obligando a recibir el efectivo por algunas cuestiones, bueno, hay una alerta precisamente de esto, ¿no? El cliente insiste en llevar a cabo la operación en efectivo. Bueno, ya si por algún motivo realmente me están obligando a aceptarlo, que yo en mi cabeza no encuentro una razón por la cual me estén obligando a aceptarlo, en ese caso me dicen no te pago y se lleva el bien, se me hace más sencillo que hagan eso a que me obligan a recibirlo, pero bueno, si ya por alguna cuestión me obligan a recibirlo, hay que presentar el aviso de 24 horas. No puedo hacer otra cosa. De hecho, la autoridad ha dicho eso, ¿no? O sea, porque la propia autoridad, en pláticas que ha dado la Unidad de Inteligencia Financiera, pues, conocen que se pueden dar estas situaciones y a lo mejor en ciertas regiones más que en otras, ¿no? Puede llegar ahí la persona, poner el efectivo en el mostrador y poner un arma, ¿no? Y decir, sí te voy a pagar, pero te voy a pagar en efectivo y me lo recibes o me lo recibes, ¿no? También lo recibo, hago la operación, pero presento el aviso en 24 horas diciendo que el cliente insistió en pagar en efectivo y en la descripción yo pondría lo que pasó. Lo que pasó. Con eso tú te proteges, porque si no lo haces así, te van a venir a multar con 900 y tantos mil pesos por haber recibido el pago en efectivo en una cantidad prohibida. Así es. Y otra, bueno, aparte de la restricción, también hay preguntas de cuándo me debo de dar de alta, ¿no? Cuando llego al umbral de identificación, cuando llego al umbral de aviso. Aquí es importante mencionar que a partir de julio del 2014, ¿sí? ¿Cuándo se publicaron las reglas? Cuando se modificaron, la primera modificación a las reglas de carácter general, que creo que fue en julio del 2014, ahí señalaron que el momento de darnos de alta es cuando llevamos a cabo mi primera operación, objeto de identificación.
Entonces, si yo soy un comerciante de este tipo de materiales, pero realmente nunca vendo, no llevo a cabo ninguna operación que sea superior a 805 veces el valor de la UMA, no estoy llevando a cabo una actividad vulnerable, aunque en la fracción 6 lo diga. Si yo no llego a los umbrales de identificación, no se considera que estoy llevando a cabo una actividad vulnerable y no tengo nada que estar haciendo en esta ley. Ahora, si yo soy un comerciante y llevo operaciones arriba de 805 veces el valor de la UMA, cuando yo lleve a cabo mi primera operación superior a 805 veces el valor de la UMA, es cuando tengo la obligación de darme de alta como actividad vulnerable en este portal y empezar a cumplir con toda la normativa señalada. Incluso recordemos el penúltimo párrafo del artículo 17, que dice que todas las operaciones que se lleven a cabo por abajo de los umbrales establecidos no son actividad vulnerable y no dan lugar a obligación alguna de esta ley. Entonces, todas aquellas operaciones, por ejemplo, una joyería, ¿no?, que vende artículos de no mucho valor, que todos están abajo de las 805 UMAS, no es actividad vulnerable y no tendría que darse de alta. Bien, regresamos a donde íbamos. Y vamos a la parte de preguntas. Bueno, ya estuvimos platicando que la UIF en el portal antilavado tiene algunos criterios o algunas preguntas. Algunas sí generalmente nos ayudan un poco a entender más la actividad. En joyas no hay mucho, pero bueno, una de las preguntas es que si se entenderá como actividad vulnerable la comercialización de artículos cuyo principal componente es un metal no precioso, pero este está recubierto de una capa de metal precioso. Y aquí, ¿qué es lo que nos contesta? Bueno, que en razón de que el bien de que se trate está únicamente recubierto por ese metal precioso, se entenderá que únicamente se trata de un elemento adicional al componente y por lo tanto no sería considerada una actividad vulnerable. Otra de las preguntas que vienen en este portal. Creo que es la única. Sí. ¿Ya? Bueno, es la única pregunta que existe, ¿no? Creo que es una fracción sencilla, es una fracción fácil de identificar cuando estoy llevando a cabo actividades vulnerables, cosa que a lo mejor no sucede en la fracción 4 de préstamos, que es un poquito más complicado, o a mí siempre se me ha hecho un poquito más complicado identificar cuando llevo a cabo una operación de préstamos o cuando llevo a cabo una operación de la fracción 11 de servicios profesionales. Creo que esta fracción es muy sencillo de poder identificar cuando estoy llevando a cabo una actividad vulnerable o no. Es una fracción que sí tengo que tener un poco más de control al tener límite de restricción de efectivo, al condicionar mis avisos no únicamente a un umbral de aviso, sino que el aviso esté condicionado al pago de efectivo. Bueno, son controles que debo de tener a lo mejor un poquito mayores a los de cualquier otra actividad. Pero identificar si estoy llevando a cabo una actividad vulnerable o no, creo que es una fracción sencilla de entenderlo. Hay una pregunta de efectivo que, bueno, aunque la refieren a vehículos, puede aplicar también a joyas, ¿no? Porque tiene también restricción de efectivo y de hecho el límite es el mismo. Si yo le digo al cliente, yo no te voy a recibir el efectivo en las manos, pero ve al banco y deposita el efectivo y me traes la ficha de depósito, no, eso está prohibido. O sea, lo que está prohibido es que, recordemos lo que dice el 32, pagar en efectivo, así como recibir el pago. Entonces, aunque no me lo esté entregando en la mano, si él está pagando en efectivo a través de depósito en ventanilla, eso está prohibido, ¿no? De hecho, una de las preguntas frecuentes precisamente es esa, ¿no? Ponen esa pregunta de cuando se hace un depósito en cuenta, que sí es considerado efectivo. Bueno, y la UIF en esa pregunta frecuente contesta que esto sí es considerado efectivo. La iniciativa de reforma ya tal cual lo pone en el artículo 32, ¿no? En ese mismo artículo 32 que estamos hablando de la restricción de efectivo, ya aclara que ese tipo de operaciones son consideradas efectivo. Y lo está haciendo precisamente porque hay una jurisprudencia, ¿no? Hay una jurisprudencia que considero que es totalmente contraria al propósito de la ley, en donde dice que sí, que si te entregan una ficha de depósito, que no se considera efectivo, pero es totalmente contraria al propósito de la ley. Por eso incluso en el proyecto de reforma de la ley lo pretenden cambiar, y la UIF ya dijo, bueno, esa jurisprudencia es válida ya en un juicio, ¿no? Pero si la autoridad, el SAT, te revisa y detecta eso, te va a multar.
Ya con la multa encima, vete a pelear al tribunal. Garantiza el interés y ahora sí ya vete a pelear. Entonces, por esto es importante que cada una de las personas, de todos aquellos que llevamos a cabo actividades vulnerables, que tenemos este límite de restricción de efectivo, tengamos nuestras políticas claras, ¿no? Todas las personas involucradas en la operación deben de conocer este límite de efectivo. Mis vendedores, mis cuentas por cobrar, toda la cadena que esté involucrada en este proceso de prevención del lavado de dinero debe de conocer estos límites. Alonso, ¿quería decir algo? Sí, me gustaría también abonar a este tema del uso de efectivo en cuanto a los depósitos en cuentas bancarias, que sería absurdo considerar que no es uso de efectivo, porque si no, no tendría razón de existir el umbral, porque todos fueran a un banco a hacer el depósito en efectivo, ¿no? O sea, yo coincido con el comentario que hacen ustedes de incluso con esta, lo comentabas, Alex, esta sentencia o el comentario de que no se considera efectivo cuando depositas en cuenta bancaria. Yo no coincido, no estoy de acuerdo con esa postura de que no se considera efectivo. Sí se debe considerar efectivo, desde luego, si no, sería una medida muy fácil para evitar este umbral de la prohibición de efectivo, ¿no? Y hay que recordar cuál es la multa por rebasar, por no respetar estos límites de restricción de efectivo, ¿no? El simple hecho de pasarte un peso de este límite de restricción de efectivo, bueno, la multa mínima es de 962,200 pesos por un solo peso que te pasaste, o del 10 al 100% del valor de la operación, lo que sea más caro. Entonces, creo que este es un punto bien importante, porque a veces me ha tocado ver en agencias que no respetan estos límites de efectivo por 30,000 o 40,000 pesos. Oye, si el riesgo es que te pongan una multa de 962,000 pesos, ya, o sea, ¿para qué te metes ahí? O sea, creo que la normativa está clara que el efectivo en determinados actos o operaciones no se puede llevar a cabo arriba de determinados umbrales, ¿no? Entonces, es bien importante que el dueño de quien esté llevando a cabo la actividad vulnerable lo sepa, y toda la cadena, los vendedores. Muchas veces los vendedores lo que les interesa es su comisión y dicen, no importa, les recibo, y ya cuando llega el pobre encargado de cumplimiento es cuando se dan cuenta, ¿no? Entonces, y ahí ya muchas veces no hay nada que hacer. Bueno, a veces tratas de regresar la operación y lo que quieras, ¿no? Pero a veces ya no hay nada que hacer, ya que está. Entonces sí es bien importante que todos los involucrados en el régimen de prevención de la persona físico-moral que lleva a cabo actividades vulnerables conozca estas limitantes, ¿no? Y en una verificación... Y agrego... No, sí, adelante. Perdón. Y agrego un comentario, porque lo que comentabas, Alex, uno de los argumentos era de que la institución financiera ya tenía sus controles de identificación, pero recordemos que esos controles de identificación son para el cliente titular de la cuenta bancaria. Sí. No identifican a la persona que deposita el efectivo. Entonces ese argumento no es válido, porque aquí lo que queremos es identificar quién paga el efectivo. Exacto. Quién usa el efectivo para pagar. Sí, yo iba a comentar que en una verificación del SAT te piden estados, a las actividades que tienen restricción de efectivo les piden estados de cuenta bancarios, precisamente para ver si entró efectivo en las cuentas. Si ven depósitos en efectivo y depósitos que superan lo permitido, ahí pueden preguntar, oye, ¿y este depósito? O de todos los depósitos en efectivo, identifícame de qué clientes son, de qué operación son, precisamente para saber si se rebasó o no lo permitido. Y ahí es parte de los controles que tienen que tener, ¿no? Si yo durante el día llevé a cabo 100 operaciones de venta de joyería, y resulta que el total del efectivo que recibí fue 1,000,000 de pesos, pero por esas 100 o 200 operaciones que llevé a cabo en el día, y llego al banco y hago un solo depósito de 1,000,000 de pesos, bueno, tú vas a saber que en el momento de una revisión me pueden cuestionar ese depósito de 1,000,000 de pesos. Entonces yo tengo que tener perfectamente identificado ese 1,000,000 de pesos en efectivo que está depositado, a qué operaciones corresponde, porque esa va a ser la única forma que la autoridad no me diga que no respete los límites del efectivo. El aviso. ¿Qué es lo que presentamos o cuál es la información que presentamos en las operaciones de esta fracción 6? Bueno, primero que nada tenemos que decir qué tipo, bueno, todos los avisos, yo creo que ya lo dijimos, todos los avisos se componen de 3 partes, ¿no? La primera son los datos generales del cliente, la segunda, algunos datos del dueño beneficiario o beneficiario controlador en el caso de existir,
Y la tercera parte del aviso es el tipo de operación. ¿Qué operación estoy llevando a cabo? ¿Qué bien estoy vendiendo? ¿Cómo me está llevando a cabo? ¿Cómo está llevando a cabo la liquidación de esta operación? Entonces, primero que nada, tenemos que decir qué tipo de operaciones, si es venta de estos metales, piedras preciosas, joyas o relojes, o si es compra de estos productos, ¿no? Aquí es por eso que les decía, es la comercialización o intermediación en la compra o venta. Es en los dos, tanto en la venta como en la compra, es que estoy llevando a cabo una actividad vulnerable. Tengo que estar señalando qué tipo de bien es el que estoy comercializando: metal precioso, piedra preciosa, joya o reloj. Y después tengo que hacer mención de cuál es la unidad de comercialización, si lo estoy vendiendo por piezas, si lo estoy vendiendo por gramo o si lo estoy vendiendo por quilates. Y lo más importante, que es al final de cuentas lo que le interesa a la autoridad, son los datos de liquidación. ¿Cuándo me pagó? ¿Cómo me pagó? ¿En qué tipo de, cuánto me pagó? Y el tipo de moneda, ¿no? Esos son los datos que me preguntan y los tengo que estar señalando, ¿no? Y aquí es el aviso. Volver a recordar que únicamente el aviso se presenta cuando se utilice efectivo arriba de 1.605 veces el valor de la UMA. Si no se utiliza un importe de 1.605 veces el valor de la UMA para liquidar la operación, no tengo que estar presentando este aviso y únicamente tendría que estar armando mi expediente de identificación de mi cliente. Y hablando de efectivo, quiero comentar que en el portal de prevención del lavado de dinero de la UIF hay un criterio, hay un comunicado más bien, si no me equivoco, es de 2015 o de 2017, en donde dice que la misma prohibición del efectivo aplica para los activos virtuales, ¿no? Entonces, aunque está en un comunicado de la autoridad, pero incluso hay una alerta, un indicador de alerta, indicador de riesgo, que dice si el cliente liquidó con activos virtuales, sí, no importa el monto, ¿verdad? No importa el monto, el simple hecho de utilizar un activo virtual. Existe una alerta que, si no me equivoco, en febrero del 19 creo que fue, ¿no? Cuando sí, actualizaron este catálogo de alertas a todas las actividades vulnerables y agregaron esta parte de los activos virtuales. Entonces, cualquier actividad vulnerable que tiene prohibición de efectivo en el artículo 32, ese mismo límite lo debería aplicar a los activos virtuales. Puedo aceptar el pago con activos virtuales, pero hasta el equivalente a 3.210 UMAS. Ahora, aunque me haya pagado menos de esa cantidad, yo presentaría el aviso con la alerta de que me pagó con activos virtuales. Ya la autoridad que analice y que investigue si ese dinero era lícito o no, pero bueno, esa ya es tarea de la autoridad. Yo le informo lo que yo vi. ¿En dónde se encuentra ese criterio? En el portal de prevención de lavado de dinero. Creo que ya lo puso ahí Alonso en el chat. Bien. Como lo mencionamos, todas las actividades vulnerables tienen sus indicadores de alertas, todas a excepción de comercio exterior. Sí. Comercio exterior es una actividad que no tiene indicador de alerta. Cuando vamos a esa fracción, van a estar comentando este punto. Y algunas operaciones que lleva a cabo el notario, ¿no? Cuando se cumplen por medios alternativos, no debieran de existir alertas, pero bueno, en el declaratorio sí vienen. Pero bueno, todas las demás actividades vulnerables sí tienen estos indicadores de alerta, y como los comentamos, y como lo pueden ver, generalmente son las mismas de otro tipo de actividades. Una que otra pudiera coincidir, ¿no? Estas ya las que están señalando, ya las platicamos en el caso de inmuebles. Hace un momento bien, incluso en el chat, una pregunta sobre la 29. Sí. Bueno, que existen todas las actividades, ¿no? Sí, que si la operación no es acorde a la actividad económica o giro mercantil declarado por mi cliente. A ver, un ejemplo. Viene un cliente mío que es una asociación sin fines de lucro, ¿no? Viene y me compra 200,000, 300. Pero es que es efectivo, pero bueno, a ver. Viene y me compra una operación. Viene y me compra joyas o relojes por un valor, no sé, de 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, ¿no? Oye, para mí, una sociedad sin fin de lucro no tendría por qué estarme comprando ni un metal precioso, ni una piedra preciosa, ni una joya, ¿no? Y menos por valores altos. No es algo que tenga que ver con su fin. Actividad. Ajá. ¿No? Entonces, a mí me pudiera parecer extraño. Puedo llevar a cabo la operación por los límites de restricción, con la restricción de efectivo que me señala. Y si utilizan en la operación más de 1.605 pesos, más de 1.605 veces el valor de la UMA en efectivo,
yo tengo que reportar esa operación y la reportaría con este indicador de alerta, ¿no? Que parece estar fuera de su giro mercantil. Mira, en joyas y relojes, bueno, ¿tienes otro ejemplo? Yo tengo uno. Es que está más fácil en inmuebles, ¿no? Porque hay que recordar que la parte de esta fracción se limita a que el aviso sea en efectivo y eso pues, es más complicado. Pero en la parte de Aquí en inmuebles. En inmuebles podría ser en inmuebles podría ser que viene una persona de 19 años que cuando le preguntamos a qué se dedica nos dice que es estudiante, no está inscrito en el RFC y adquiere un inmueble de 3 millones, 4 millones de pesos, ¿no? Pues ahí no es acorde con su actividad económica. Ahora, si el dinero se lo donaron, lo heredó, bueno, pues eso no lo sé, no me lo tiene que decir. Yo lo que estoy viendo es que la operación no es acorde con su actividad económica. Yo lo reporto a la UIF, ya la UIF que analice y que determine lo que proceda. En joyas y relojes, hay políticos que compran relojes que cuestan 1 millón de pesos y cada semana o cada mes están comprando, pero ellos saben que no los pueden comprar a su nombre o que no van a ir ellos. Entonces, mandan al chofer a la joyería y el chofer es el que hace la operación, la joyería ya lo sabe. Ya entonces, todos conocen al pobre Juanito que va. Y él es el que está fungiendo como cliente en esa operación. Bueno, pues obviamente esa persona, a lo que se dedica, no la operación de compra de un reloj con un valor de 1,5 millones de 1 millón de pesos no es acorde. Entonces, se reporta la operación con este indicador de alerta. Serían casos así. Y en el caso de políticos es sencillo, ¿no? Se supone que el sueldo es público. Y tú ves que está ganando 40,000 pesos si viene y me compra una joya de 1 millón, o sea, ahí es donde puedes saltar, ¿no? Incluso aunque él sí aparece como cliente, ¿no? Pues sabes. Ahora, entonces, todos estos indicadores de alerta son de lo que yo como sujeto obligado conozco, percibo. No tengo que preguntarle al cliente, oye, necesito tu declaración de impuestos, necesito saber cuánto ganas. No, es con lo que tú percibes, ¿no? Hay fracciones que a lo mejor sí dan pie por políticas internas a pedir la declaración, ¿no? Si yo estoy vendiendo un inmueble, bueno, a mí sí me interesa saber de dónde me va a pagar el monito, ¿no? Entonces, a lo mejor por políticas internas sí puedo pedir determinada información que pudiera yo hacer clic de que sí, de que de acuerdo a lo que se dedica y a lo que recibe, sí me va a pagar el bien inmueble, ¿no? O en el caso de préstamos, a lo mejor esas dos actividades sí se da para pedir un poco más de información, pero en todas las demás, bueno, yo no tendría por qué pedirle a mi cliente su declaración anual para ver cuánto gana para que me compre un reloj, ¿no? Entonces, dependiendo la actividad vulnerable, son las políticas que cada una de las personas debe implementar para poder dar cumplimiento a esta normativa de la mejor forma posible. Ahorita que estamos hablando de, bueno, el ejemplo que ponías, nos preguntan, pero si esta asociación justifica que la joya la va a rifar para generar más ingresos para la asociación, bueno, eso ya lo sabrá la UIF cuando analice el aviso que presenté, ¿no? Sí. Yo no le tengo que preguntar, no tengo que indagar más. Simplemente pero también si veo toda la publicidad que están haciendo de esta asociación va a llevar a cabo, dice, un torneo de golf y del primer premio es un anillo de tal, ¿no? O un reloj. Bueno, pues yo ya estoy viendo la publicidad por todos lados, mejor. Pero incluso cuando se da un caso de estos, no compran el bien antes de... No, sí. Pero hay veces que no, hay veces que organizan todo, te dicen, oye, vamos a hacer la rifa y todo. Pues ya cuando sale el ganador, venimos y la compramos. Bueno, pues ahí ya lo sabes desde antes, ¿no? Sí. Entonces vienes con la información de la que tú puedas tener conocimiento. Creo que con esto terminamos la parte de joyas. No sé si haya algo más que quieras agregar. Creo que en preguntas ya no. Si no, Alonso, bueno, pues regresamos contigo. Si es que no nos abandonó. No, aquí sigo. Felicidades. La verdad es que no sé si han visto ahí en el chat muchas felicitaciones por la gran plática del día de hoy, muy práctica, con muchos ejemplos de cómo se dan estas dos fracciones. Así es que nada más quiero felicitarlos y agradecerles por el tiempo. Ambos son miembros del Comité de PLD del Capítulo México y queremos pues darles las gracias en nombre de todo el comité y agradecerle a todos los que asistieron el día de hoy.
comentarles que este seminario es todos los jueves de 10 a 12 horas Ciudad de México y vamos a ver todas las fracciones y al final vamos a ver temas que le aplican a todas, como la identificación, las visitas domiciliarias y el tema de la prohibición de efectivo. Gracias a todos los que estuvieron activos ahí en el chat, eso enriquece mucho las pláticas para sacar realmente las dudas que tienen. Y como nos comprometimos hace un momento, bueno, me comprometí, pero voy a pedir a todos los del comité que me apoyen, los que pusieron sus correos ahí, vamos a tratar de atender las consultas específicas que hicieron y una buena recomendación ahí de Ricardo de hacer una recopilación de preguntas frecuentes. También vamos a trabajar en ello. Hoy tenemos sesión del comité y ahí vamos a designar a un responsable para que lo haga. Gracias. No sé si tengan algún comentario. Con la cantidad de preguntas que hemos visto, también nos podemos dar ideas, ¿no? A final de cuentas, en Work Compliance no únicamente vamos a programar este seminario, sino que vamos a estar haciendo pláticas al respecto. Entonces, aquí, por ejemplo, todas las preguntas que hubo en la fracción quinta, creo que va a valer la pena hacer, después de que terminemos este seminario, a lo mejor una plática exclusiva de esta fracción, ¿no? Ya les estaremos informando todo lo que vayamos viendo a través de este seminario para ver qué es lo que podemos ir ampliando un poquito más adelante. Totalmente de acuerdo. Comentarles a los que preguntan ahí dónde pueden ver esta grabación. Está disponible para todos los miembros de Work Compliance Association. Ahorita les comparto la liga para los que aún no son miembros. Realmente es una membresía relativamente baja en costo para que puedan tener acceso no nada más a estas grabaciones de los seminarios, sino grabaciones que hablan del compliance en general, desde canal de denuncias, de la CISO, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho material muy bueno que sirve para todas las organizaciones, incluso hasta manuales de cómo aterrizar algunas de estas, de los temas que abordamos en Work Compliance Association. Vale la pena y les repito, esta grabación y todas las demás del seminario van a estar disponibles para todos los miembros. Ahorita les comparto la liga para los que aún no son miembros. Gracias de nuevo a todos. Gracias, Jessica Morales, si es que por ahí andas. Gracias al doctor Octavio Latorre, presidente de Work Compliance Association Capítulo México. Y desde luego, gracias y felicidades a los ponentes del día de hoy, Alejandra Vallejo y Alejandro Ponce. Excelente participación. Gracias por su tiempo y por haber llevado a cabo esta gran plática. Muchas gracias, con mucho gusto, y gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, sí. Alonso. Al ratito nos vemos. Nos vemos más tarde. Bye.